Hola, ¿qué tal? Tengan una muy buena tarde. Hoy vamos a hablar sobre dos movimientos que han tenido un gran impacto a nivel mundial. Primero tenemos el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bueno, aquí tenemos lo que es su bandera. Bueno, en cuestión de la operación, el movimiento armado se llevó del año 1994 al 2000. El movimiento político sigue actualmente. Este movimiento fue fundado y liderado por el subcomandante Marcos. Como objetivos principales tiene la creación de una nueva relación social, creando una democracia participativa anticapitalista. Eso es lo que busca principalmente. La región más activa es Chiapas. Tiene una ideología marxista de liberalismo, socialismo, indigenismo y socialismo autogestionario. Su estatus es poca la actividad evidente al público en general y es muy desconocido en cuestión general. Bueno, aquí como algunas notas que podemos encontrar es que está compuesto por algo más de 40,000 miembros, distribuidos en diferentes zonas, que son llamados bases de apoyo zapatistas. Bueno, ahora explicaremos un poco más a fondo lo que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que en pocas palabras sus siglas son EZLN. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, como sabemos, es una organización mexicana de carácter político, ya que en sus inicios fue militar. Su inspiración política fue el zapatismo, el marxismo y el socialismo libertario, y su estructura militar es la guerrilla. Su objetivo es, según el subcomandante Marcos, la toma del poder. No apenas algo más difícil, un mundo nuevo. La declaración de la Selva Lacandona se estableció: lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Para el cumplimiento de estas demandas básicas de nuestro pueblo, formando un gobierno de nuestro país libre y democrático. ¿Qué pedo? Además de todo esto, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue constituido por algunos grupos indígenas, tales como Chamula, Tojolabán, Chol y Lacandón. En 1994 se rebeló en el estado mexicano de Chiapas. Esto gracias a las órdenes de una pequeña cúpula militar, liderada por el mestizo subcomandante Marcos. El nombre del movimiento hacía honor a la revolución de Emiliano Zapata. En el Ejército Zapatista de Liberación Nacional hubieron diferentes acontecimientos, o asimismo, etapas de cómo se fue creando dicho ejército, las cuales son las siguientes. La primera etapa fue la selección de los insurgentes, 5 hombres y una mujer, la cual formarían la primera célula político-militar de la organización. La segunda sería la fundación propiamente dicha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, tras la instalación del primer campamento zapatista en Chiapas, al que llamarían La Pesadilla. La tercera etapa fue de preparación y estudio de estrategia, al igual que la táctica militar, a partir de manuales de los ejércitos estadounidense y mexicano, así como la instalación de nuevos campamentos como el Fogón, Reclutas, Baby Dog de la Juventud y hasta uno llamado Margaret Thatcher, comunicado del 10 de noviembre de 2003. En la cuarta etapa, más o menos hacia 1985, el grupo insurgente hizo los primeros contactos con los pueblos de la zona. A la quinta etapa, el mismo Ejército Zapatista de Liberación Nacional la nombra de crecimiento explosivo, porque su área de influencia abrió no solo a la Selva Lacandona,
sino también las zonas de los Altos y el norte de Chiapas. La sexta etapa enmarca una votación a lo interno de la organización respecto a ir o no a la guerra contra el gobierno mexicano, y luego del sí mayoritario. Bueno, para terminar con este tema del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, podemos decir que uno de los principales o de los más escandalosos problemas o acciones en las que participó fue el atentado de Atenco, que ya muchos de ustedes conocen. Bueno, también como ya habíamos mencionado antes, hay poca actividad evidente al público en general, es un poco desconocido y según fuentes oficiales está compuesto por algo más de 40,000 miembros. Podemos decir que todavía siguen basándose en lo que dijo el subcomandante Marcos, que no es la toma del poder, sino en buscar un nuevo mundo. Bueno, ahora vamos a hablar del segundo movimiento, el movimiento por los derechos civiles que se dio en Estados Unidos. Este fue un movimiento que no tuvo fines violentos y fue una lucha muy larga. Tuvo como fin extender el acceso pleno a los derechos civiles y a la igualdad ante la ley, principalmente ante los grupos que tenían un tono de color diferente, por así decirlo, negros. Bueno, generalmente se usa el término para referirse a las luchas que tomaron lugar entre 1955 y 1968. Para terminar la discriminación contra principalmente los afroamericanos. Bueno, y termina con la segregación racial, especialmente en el sur de los Estados Unidos. Bueno, usualmente consideran que este periodo comienza con el boicot a los autobuses de Montgomery en 1955 y termina o con el asesinato de Martin Luther King, que fue el que inició y el que pudo lograr toda esta revuelta y todo este conocimiento del movimiento, y lo logró. Que su asesinato fue en 1968, y aunque el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos sigue de muchas formas pleno todavía hasta nuestros días, podemos ver que ya no es como lo fue en su momento. Como ya lo mencionaron, el legendario líder de los derechos civiles en Estados Unidos, Martin Luther King, fue asesinado en el balcón de su hotel en Memphis, Tennessee, alrededor de hace 40 años. La muerte de Luther King fue sufrida por millones de personas alrededor del mundo, los cuales querían ver el final del racismo y la guerra entre Vietnam. Las ciudades norteamericanas se explotaron en rebelión, con muchos negros pobres esperando ver surgir algo similar a una guerra civil. Alrededor de 4,000 soldados fueron enviados para proteger la Casa Blanca, pero la revuelta se hizo presente a tan solo calles del presidente. Luther King había crecido en importancia con el renacimiento del movimiento por los derechos civiles a mediados de los 50. La discriminación racial y la segregación eran legales en todos los estados del sur de Estados Unidos. Dicha decisión, en 1955, del activista por los derechos civiles de los negros, Rosa Parks, de no dejar su asiento en un autobús en Montgomery, Alabama, llevó un boicot al transporte por parte de los residentes negros, que duró todo un año. Luther King, de 26 años de edad y pastor local, se convirtió en el principal líder de esta campaña. Para 1960 la campaña se había extendido a las universidades, donde miles se unieron a las sentadas y demás actividades para erradicar la segregación de los comedores, restaurantes y los viejos interestatales. En agosto de 1963, Luther King estaba al frente de un movimiento que consiguió agrupar a más de 250,000 personas en las calles de Washington en una marcha por el trabajo y la libertad. El objetivo inmediato de estas campañas era ganar derechos civiles garantizados para la Constitución de los Estados Unidos de todos sus ciudadanos. Bueno, como conclusión podemos decir que Martin Luther King era una persona que peleaba por los derechos de los demás, no solo por el de él,
además de que era una persona muy realista, y podemos decir que su objetivo nunca fue la violencia, y hasta cierto punto lo logró. Y bueno, esto fue todo de parte del movimiento zapatista y el movimiento que promovió Martin Luther King. Gracias.